opiniones que abordan el tema desde sus perspectivas distintas. Vendrían a subrayado sobre todo el valor de la novedad como un valor superior que ha perjudicado muchísimo el hecho de defender un patrimonio antiguo frente a consolidar, frente a la construcción nueva. Belén ha subrayado, ha puesto hincapié en el hecho de que hay que tener unos criterios de restauración. Me gustaría también saber en qué sentido va este asunto de los criterios. Y Valero ha hecho sobre todo unas afirmaciones muy voluntaristas sobre la concienciar al ciudadano para que con el apoyo de la administración se puedan ir consiguiendo metas, aunque sean de manera lenta y adecuada a un cierto tiempo. Entonces el asunto sería pues vamos a ver, tengo por aquí mis notas. El nexo común en todas estas opiniones es que el diagnóstico de todas maneras no es especialmente optimista ni positivo, y frente a esta realidad, ¿cuál sería el camino a seguir para intentar resolver o al menos paliar esta situación preocupante? ¿Cuáles deberían ser esos criterios, por ejemplo, de restauración de los que habla Belén? ¿Qué tipo de política patrimonial se debería seguir? Y si, de acuerdo con lo que está diciendo Valero, qué tipo de... si todo tenemos que centrarlo en la actuación restauradora y conservadora de las instancias públicas, o la iniciativa privada tiene algo que decir en este asunto. Entonces, si Biblia quiere decir algo. Yo creo, incidiendo en lo que veníamos comentando, yo creo que el diagnóstico es bastante claro y podríamos compartir, creo, muchos lo que sucede, y creo que las propuestas no deberían ser tampoco tan complejas. Y en este sentido, antes de nada, me gustaría explicar cómo vemos un poco el mismo concepto de patrimonio cultural, porque antes que entrar a valorar cuáles deberían ser los principios restauradores, yo creo que estaría bien situar el patrimonio en su significado. Es decir, de todas las cartas que el siglo XX ha producido, de las cartas de restauración, etcétera, yo creo que la más interesante, o quizá la que yo tengo una especie de predilección, es las dos cartas de 1975, las que se hacen a raíz del Congreso de Ámsterdam de Patrimonio Arquitectónico, porque de alguna manera el Congreso de Ámsterdam hace ya una reflexión que hoy sigue siendo válida, y es que el patrimonio cultural, más que una colección de bienes aislados, más que, por ponerlo en el caso de Zaragoza, el Aseo, el Palacio de la Aljafería, el Palacio de Montemuzo y el Palacio de los Condes de Sástago, que generalmente es la idea que se suele tener del patrimonio cultural, más que eso, el patrimonio cultural es, en general, el espacio de la vida humana, es decir, el espacio de la sociabilidad, el hábitat, el espacio en donde discurre nuestra cotidianeidad. Y eso está plagado de matices y de cosas que hacen que el patrimonio cobre un sentido espectacular, más allá de lo cultural, que incida directamente sobre lo social. Por eso, como Belén comentaba antes, creo que el debate sobre el patrimonio cultural está muy relacionado, aunque parezca que puede ser un debate lejano, está muy relacionado con el debate sobre la crisis económica en España y, como decía, el modelo económico el modelo que la ha hecho posible, que la ha producido. Entonces, ¿cuál debería ser desde mi punto de vista? Un ejemplo, un inciso, tiene que ver con lo que ha comentado José María Valero, la manera en que se ha abordado la rehabilitación, entre comillas, de los centros históricos en Aragón. Y José María Valero ha puesto el acento en uno de los más, desde mi punto de vista, desastrosos, que es Calatayud. Pero podríamos ver muchos otros. Mi familia es de Fraga, y en Fraga podríamos ver pues un proceso muy similar. Es decir, ¿a qué ha llevado las dinámicas económicas a las que antes estaba aludiendo? Pues han llevado a lo siguiente: que las administraciones han permitido que los centros históricos consolidados, como decía antes Belén para el caso de Zaragoza, se hayan ido degradando. La única alternativa que se ha ofrecido a esas personas que antes habitaban esos centros históricos, ha sido marchar hacia la periferia, ocupar las viviendas que promotores y constructores estaban haciendo
llevándose suculentas rentas y, por otra parte, permitiendo que los ayuntamientos tuviesen una financiación para poder hacer otras cosas, porque la financiación municipal también ha estado en la base de esto, y lo que ha generado esto es un vaciamiento de los centros históricos y, por tanto, con el tiempo, una destrucción paulatina. Que los centros históricos fueran ocupados por personas con el mínimo poder adquisitivo, creando guetos, soluciones sociales nada recomendables, y por otra parte, es decir, que el patrimonio cultural, esto es lo que viene a decir la Carta de Ámsterdam, y creo que en eso Acudepa lo comparte plenamente. El patrimonio cultural está en el centro de una serie de debates sociales, políticos, culturales, económicos, y es allí donde tenemos que situar el tema del patrimonio cultural, porque si lo tomamos como algo aislado, como una colección de monumentos, como una serie de fotografías que van a permitir el turismo, ya sea el cultural o el otro, pues no vamos a avanzar en la dirección que nosotros consideramos adecuada. La dirección que nosotros consideramos adecuada es aquella que entiende que el patrimonio es el lugar de la vida y que el suelo no es un negocio, que el urbanismo no debe ser el principal negocio, que con el espacio no se juega, que en el espacio se vive, que nosotros debemos apostar por ello. Por tanto, yo creo que el primer cambio, si queremos avanzar hacia una política de verdad de conservación del patrimonio cultural, es cambiar el negocio del urbanismo en España. Sentar las bases para otro tipo de urbanismo. Yo creo que eso, sin eso, pues realmente hay pocas cosas que hacer. Y ligado a eso, que desde luego es algo muy complejo y que tiene que ver con estructuras económicas importantísimas, que es algo complejísimo, pero en lo que deberíamos ya avanzar. Porque seguimos viendo que la última noticia es que el gobierno vende el permiso de residencia a cambio de la compra de piso por 160.000 euros, me parece que es. Entonces, seguimos viendo que el suelo sigue siendo se aspira a que... Y el otro día el presidente de la Asociación de la Banca decía que la solución a la crisis en España era vender más pisos y dar más hipotecas. Esto lo decía el presidente de la patronal bancaria el otro día. Entonces, claro, desde el patrimonio cultural creo yo que hemos de dar una respuesta compleja. Y desde mi punto de vista, el principal punto es repensar el urbanismo en España. Pero de eso se derivarían otros puntos que tienen, desde mi punto de vista, una relación directa, y son los siguientes. En primer lugar, la formación de los profesionales. La formación de los profesionales ha venido encarada en las últimas décadas a la obra nueva. ¿Por qué? Porque era lo que demandaba las dinámicas económicas, como decía. De tal manera que los arquitectos, pero no solo los arquitectos, en general los oficios que han trabajado sobre el urbanismo, han desatendido la construcción histórica. Una construcción que es mucho más compleja, más incierta que la obra nueva. Entonces, realmente nos encontramos con, en general, por supuesto, las generalizaciones siempre son malas, una plantilla gigantesca de profesionales que no están adecuadamente formados para actuar sobre el patrimonio, y eso tiene medidas devastadoras. La segunda cuestión, la educación. Es básico que las administraciones se lo tomen en serio. Y antes José María Valero comentaba, pero Belén podría hablar también sobre esto, porque hay una experiencia realizada por Acudepa relacionada con el Consejo de Europa, la pedagogía del patrimonio, que dio buenos resultados, pero en la que las administraciones no han ahondado. Y siguientes cambios, yo creo, la de la ciudadanía. La ciudadanía también tiene que cambiar. Estamos en un momento, yo creo que el momento es especialmente idóneo para que nos planteemos cómo los ciudadanos en general hemos permitido que sucediesen ciertas cosas en nuestro país que ahora han generado una situación de la que nosotros vemos las consecuencias. Y una de las actitudes más dañinas para el patrimonio ha sido el silencio. El silencio y, en general, la falta de músculo y la atonía. Los dos casos recientes que hemos vivido dolorosamente desde la asociación vuelven a mostrar este asunto. Tanto el caso de la casa de Francisco Pradilla en Villanueva de Gállego como el Hotel La Torre, por cierto, dos edificios que se han ido al suelo de manos de constructores. Esto hay que decirlo porque vemos que las dinámicas siguen siendo más o menos las mismas. Pues nos hubiese gustado que la población hubiese protestado más ante estos tipos de atentados, y no sucede. Entonces también la ciudadanía tiene que hacer una autocrítica general de que
¿cuál ha de ser nuestra actitud a partir de ahora? ¿Va a seguir siendo la misma? ¿Dejar que las administraciones y los políticos se ocupen de los asuntos? ¿O vamos de alguna manera a demostrar la mayoría de edad de la población y vamos a controlar entre todos nuestras ciudades y nuestro patrimonio? Y ya como último punto, en relación con la administración, precisamente, tiene que ver, yo creo que es necesario apostar por un cambio decisivo y definitivo hacia la democratización de los órganos gestores. Me estoy refiriendo tanto a los órganos gestores o de control, a los órganos previstos en la ley de urbanismo como las de la ley de patrimonio cultural. Las comisiones de patrimonio cultural en general han funcionado desastrosamente en Aragón. ¿Por qué? Porque están conformadas a la manera que le conviene a la administración en cada caso. Y esto lo sabemos absolutamente todos. Por eso nosotros hemos propuesto que las comisiones de patrimonio se les dé una nueva regulación para que la composición sea realmente no sé si conviene entrar en estos detalles o no, pero sería algo para que sea realmente democrática y realmente representativa de los intereses generales, porque sabemos que las presiones, insisto, todos lo sabemos, las presiones sobre el suelo han sido tan grandes que ha habido nulo margen de maniobra para estos mecanismos, y por otra parte están controladas por la administración, y las comisiones de patrimonio durante estos años han sido muy fuertes con los débiles, con esa pequeña ventana de ese pequeño conjunto histórico que le has cambiado el barniz y has tenido ahí a la comisión, mientras que cuando se han cargado un edificio que era bien de interés cultural, ahí la comisión no ha estado. La comisión ha sido fuerte con los débiles y débiles con los fuertes. Claro que esta es mi opinión y podemos